¿Está grabando? Hoy, nuestro seminario de cultura náhuatl de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM sesiona en un lugar privilegiado. Estamos en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México. Ven ustedes todos estos libros preciosos. Entre estos tesoros, que cuentan entre los más importantes para la cultura intelectual de México, está el manuscrito de Cantares, que estamos trabajando varios de los que están aquí presentes y que nos hemos reunido en este mismo recinto. También está el Códice de Santa María de la Asunción. Hay un Códice Techaloyan. Y ya, si pasemos adelante, encontraríamos tesoros verdaderamente. De manera que es un privilegio estar aquí. Bueno, ¿y por qué sesiona aquí el seminario? ¿Por qué no se va a su lugar de origen? ¿Qué andamos haciendo aquí? Pues estamos aquí porque el maestro Samuel Maínez, que está aquí con nosotros, nos va a presentar una probada de un trabajo que está realizando. Él está trabajando en torno a una ópera de Vivaldi, que compuso Vivaldi, acerca de Moctezuma Xocoyotzin. Esa ópera se había extraviado, había estado perdida. Entiendo que cuando Berlín fue ocupado por los rusos, fue llevado a la Unión Soviética el libreto, la música, y se recuperó hace poco. Entonces el maestro Samuel Maínez se acercó a ese libreto, a esa música, y que ha concebido un proyecto que liga su interés con el del Seminario de Cultura Náhuatl. ¿En qué sentido liga su interés? Él, que ya se ha ocupado de Vivaldi en otras ocasiones, él que es un musicólogo reconocido, que estudió aquí en el Conservatorio Nacional de Música, que estudió en la Universidad de Yale, que estudió en Milán y en otros sitios, y que es reconocido mundialmente, es la verdad. Él ha concebido esta idea. Voy a acercarme a la ópera de Vivaldi, pero voy a ponerla en diálogo. ¿Con qué? La voy a poner en un diálogo único, con instrumentos musicales de origen prehispánico, sin naturalmente hacer a un lado aquel y aquellos en los cuales él es maestro, él es primer violinista, y él concibió una idea, por cierto, extraordinaria, que es un concierto, e incluso otras producciones musicales, en las cuales no hay propiamente director, ¿verdad? Sino que uno de los ejecutantes, de alguna manera, va guiando a los otros. Él tiene un ensamble, conjunto Alaba, que ejecuta este tipo de obras. Bueno, él nos ha dado a conocer lo que ha escrito, nos ha dado a conocer en otra ocasión ya también algo de la música, y en su escrito encontramos que, claro, conserva parte del texto de Vivaldi, pero lo complementa con otras expresiones que tienen que ver con la tradición indígena náhuatl, con los textos que hemos estudiado, que tenemos de la visión de los vencidos, del Códice de Tlatelolco de 1528, de los testimonios que recogió Fray Bernardino de Sahagún y que se conservan en el Códice Florentino. Y en ese diálogo de encuentro de dos mundos, de música del viejo mundo y de música de esta tierra, además hay otro encuentro extraordinario de lenguas, porque él conserva parte
del texto que escribió Vivaldi en italiano, pero también lo complementa con trozos en español y también con diálogos en que la lengua náhuatl y la lengua maya resuenan, puesto que en todo el episodio que marca ese drama de la conquista, no solo resonó el español, sino también el maya, cuando Hernán Cortés desembarca primero en la región maya, en Cozumel, y después en el mundo maya, y se encuentra allí con la Malinche. La Malinche sabía obviamente maya y náhuatl, y aquel Jerónimo de Aguilar, aquel náufrago que se había quedado en Yucatán con Gonzalo Guerrero, él sabía español y maya, de tal manera que Cortés hablaba con Guerrero en español, con Aguilar, perdón, me equivoqué. Aguilar le contestaba en español, pero luego Aguilar se expresaba en maya con la Malinche, y ella podía hablar ya con los demás en náhuatl. Todo eso va a quedar reflejado en esta obra. Es una obra pluricultural, plurilingüística. Yo creo que no hay otro trabajo así. Y el Seminario de Cultura Náhuatl se regocija profundamente de tener que ver con esta obra. Lo vamos a poner en nuestra lista. En este seminario, la verdad, hemos hecho varias cosas que yo creo que valen la pena. Por ejemplo, hicimos una edición en 7 tomos de la obra que se llama Monarquía Indiana, de Fray Juan de Torquemada. Es una obra importantísima. Torquemada fue un fraile franciscano que recopiló textos de muchos orígenes, consultó códices y escribió los 21 libros rituales en monarquía indiana. Bueno, pues este seminario hizo una edición magna con un tomo de estudios, 800 páginas de estudios, 300 páginas de índices. Así que este proyecto tiene que tener no 800 páginas, pero sí 800,000 méritos y también 300,000 logros. Para mí es un gran gusto que estemos aquí reunidos todos, y no sé si ahora va a hablar el maestro Maínez para darnos a conocer su proyecto. Me da mucho gusto. Doctor, muchas gracias. Sus palabras nos honran. Aquilatamos el privilegio de estar aquí. Y bueno, humildemente les voy a leer aquí, darles algunos antecedentes para que se entienda el porqué de este proyecto. Por supuesto, manifestarles a nombre de mis colegas y en el mío propio un profundo agradecimiento al Seminario de Cultura Náhuatl por brindarnos esta magnífica oportunidad. Su juicio, lo sé de antemano, será el mejor aval para proseguir en esta senda tan plagada de complicaciones y extrañezas. Se trata de la reconstrucción, ya lo dijo el doctor, la cuarta de que se tenga noticia del drama per música Moctezuma del compositor veneciano Antonio Vivaldi. Lamentablemente la trashumante partitura tiene extraviadas 8 escenas del primer acto y el final. Casi un 30% está perdido. Propongo, dada la coyuntura de su imprescindible reconstrucción, una exégesis musical emanada, en este caso, desde nuestra mexicanidad. Los enigmas son muchos y con toda seguridad las especulaciones en torno a su azaroso descubrimiento tendrán un largo devenir. Si vuestras mercedes lo consienten, daré lectura a la descripción de la propuesta. Está contenida en 1750 palabras que no deberán exceder los 11 minutos de duración. Antecedentes remotos. Atraído por un descubrimiento prodigioso, el escritor Alejo Carpentier alertó al mundo sobre un drama per música perdido de inconmensurable valía. Se trataba de una ópera del preste Antonio Vivaldi, quien había presentado en 1733 su versión de La Conquista de México. Lo único que había sobrevivido era el libreto, escrito por Girolamo Giusti, y con eso bastó para que el escritor cubano armara su novela con cierto barroco. Se publicó en México en 1974. La partitura se había considerado, después de 2 siglos y medio, extraviada para siempre. Sobre el estreno de la ópera vivaldiana sabemos poco, excepto que su exotismo atrapó la atención de muchos compositores. Continuaron por la senda inaugurada por Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, con sus Indias Galantes del 1735, para sumarse Johann Graun, Baldassare Galuppi, Giacomo Insanguine, Antonio Sacchini,
Francesco Di Maio, Józef Mysliveček, este fue gran amigo de Mozart, Giovanni Paisiello y Vincenzo Federici. Todos ellos rindieron un homenaje musical a la figura del derrotado monarca mexica, titulando Moctezuma a sus óperas. Ciertamente el argumento no ha perdido vigencia, pues aborda la eterna confrontación entre bárbaros y civilizadores con su delgada línea divisoria. Y resultó especialmente atractivo para los venecianos al enterarse que la gran Tenochtitlan había sido también una urbe lagunar. Bien lo había escrito Cervantes: la capital del señorío mexica era la única rival digna de Venecia. Después de muchas pesquisas, Carpentier halló el libreto homónimo e incitó a su amigo Jean-Claude Malgoire para que conformara un pasticho que le diera vida a la creación vivaldiana. Su aparición discográfica, es una grabación del sello Astre de 1992, atizó aún más la búsqueda de la partitura perdida. Hay que recordar que el Preste Rojo, dada la codicia de los editores, prefería vender sus manuscritos por cuenta propia. Es por eso que paulatinamente han salido a la luz obras inéditas en lugares muy alejados del radio de acción del maestro veneciano. Uppsala, Manchester, Dresden. Todavía hay esperanza de que aparezcan más obras de las que se tiene noticia, como es el caso del hermoso Dixit Dominus, descubierto el año pasado. Es imperativo recalcar que las primeras ejecuciones vivaldianas tuvieron lugar hasta 1939 y que la fama del compositor de un concierto y 600 variaciones ensombreció por largo tiempo su producción vocal, tanto operística como coral. De esta última Vivaldi presumía haber compuesto 94, pero nadie le creyó. Sin embargo, se han localizado al día de hoy 49 de sus libretos y alrededor de 30 de sus partituras. En otras palabras, la exhumación de manuscritos tiene por delante un promisorio futuro. Las lagunas en la biografía del cura subsisten, al igual que la ubicación de sus restos. Fue enterrado 50 años antes en la misma fosa común que Wolfgang Amadeus Mozart en un cementerio vienés, pero a todas luces estamos frente al compositor más prolífico de la ópera barroca, amén de haber sido el creador de la forma del concierto solístico y de una de las mentes con mayor riqueza colorística en la historia de la música. Antecedentes inmediatos. En 2001, un grupo de investigadores de Harvard tuvo acceso al fondo reservado de la biblioteca del Conservatorio de Kiev y descubrió un acervo de 5.100 unidades que ostentaban el sello de la mítica Sing Academy de Berlín. Un botín de guerra invaluable donde se hallaba lo más desgranado de la cultura alemana y que el mundo había dado por perdido desde la Segunda Guerra Mundial. Una leyenda polaca refiere que un tanque del Ejército Rojo pasó por el castillo de Uhlesdorf y que su conductor se topó con unos enigmáticos baúles atiborrados de manuscritos. Apelando a la cordura que aún le quedaba, decidió cargar con ellos para depositarlos en las escaleras del Conservatorio de Kiev, que estaba asimismo en ruinas. ¿Qué hacían los baúles en ese castillo polaco? Se presume que habían sido evacuados de Berlín por órdenes de Hermann Goebbels para protegerlos de los bombardeos aliados, al igual que todos los tesoros que el Tercer Reich había querido resguardar. Ahí, sorpresivamente, salió a la luz la ansiada ópera Moctezuma, ya anunciada por Carpentier. Estaba catalogada como una obra literaria. Se considera que es el descubrimiento más relevante en los anales vivaldianos del nuevo siglo. Lamentablemente, la partitura está incompleta. Como ya se dijo, le faltan 8 escenas del primer acto y el final. Empero, desató una ola de debates que entorpecieron su inmediato estreno mundial contemporáneo. La Academia Berlinesa, una vez recuperado su acervo, pretendió cobrar derechos e impidió, por orden de un tribunal alemán, que la reconstrucción del florentino Federico María Sardelli tuviera lugar en junio del 2005. Fue el norteamericano Alan Curtis quien pagó la mayor cantidad de euros para realizar su estreno discográfico, mismo que se realizó en febrero de este año bajo el sello Deutsche Grammophon, Archiv de Deutsche Grammophon. Conclusiones. De todo lo anterior se desprende que la coyuntura para realizar una nueva reconstrucción de la ópera vivaldiana es no solamente válida, sino imperativa. Esta vez con criterios distintos emanados de la deseable objetividad histórica y desde el epicentro mismo de nuestro mestizaje. Se impone consecuentemente un remozamiento integral de la obra y una reelaboración del libreto, pues su autor incurre en vaguedades históricas e innecesarios personajes ficticios. A mi parecer, la trama de Giusti es banal y su desarrollo dramático confuso, admisible únicamente para los cánones estéticos del siglo XVIII. La música es producto del genio decantado de Vivaldi, tenía 55 años cuando la compuso,
y está llena de maravillas. Hay que repetir que el género humano no ha acabado de hacerle justicia a este personaje que murió en la indigencia, después de haber vivido entre la animadversión. Recuérdese el panfleto sarcástico Il teatro a la moda, que publicó anónimamente Benedetto Marcello en 1720 para ridiculizar al envidiado Antonio, y que el clero tuvo a bien excomulgarlo. Nos encontramos, pues, frente a un caso detectivesco con resonancias y arborescencias múltiples que garantiza un pleno maridaje de culturas y que tendría al arte como el mejor desfacedor de agravios. Propuesta. El ordenamiento del proyecto se ha dividido en las siguientes 7 secciones: reescritura del libreto, reconstrucción de la partitura incompleta, enriquecimiento de la orquestación original, edición de la partitura y partichelas, actualización de la puesta en escena, cortometraje del proceso creativo, estreno y réplicas. Reescritura del libreto. Partía de la estructura original en 3 actos, pero sustituía a los personajes. En lugar de Asprano, Teutile, Ramiro y Mitrena, aparecerán Cacama, Marina, Alvarado y Xochicueitl, esta última una princesa texcocana, hija de Nezahualcóyotl, madre de Moctezuma Xocoyotzin. Permanecen Moctezuma, adoptando el nativo Moteuxoma o Motecuzoma, y Cortés. A este último le he cambiado la tesitura y cantará como barítono, pues en la original era un castrado. Decidí poner a cantar a los personajes en su verdadera lengua, es decir, los mexicas cantarán en náhuatl, los españoles con los propios giros del español del siglo XVI, y a Marina le he asignado arias tanto en maya como en español champurrado con náhuatl. Los traductores han sido Rafael Tena para el náhuatl. Quería permanecer anónimo, pero hasta que no tuviéramos el aval de los madrelinguas nahuas como Don Librado o como Francisco Morales, que ya está también enterado. Y Jorge Cocón Pech para el maya. La trama de mi propuesta inicia unos días antes del arribo de Cortés a Tenochtitlan y concluye en la Noche Triste. Se sobreentiende que habrá que respetar la prosodia del italiano y la estructura silábica de los versos originales, y para mi gran sorpresa, se pudo conseguir sin demérito del significado. Recibí asesoría estilística del poeta Juan Bañuelos. Reconstrucción de la partitura incompleta. Dado su 30% faltante, he seleccionado material que funcionase con los nuevos requerimientos dramáticos del siguiente corpus vivaldiano: óperas Tito Manlio, Farnace, Arcilda, Andrómeda Liberata, del oratorio Judita Triunfante, de los conciertos RB. RB significa Riom Verzeichnis. Riom es uno de los primeros estudiosos, de los más importantes estudios vivaldianos, danés. De ahí viene su catálogo, número de catálogo, Verzeichnis. Los conciertos 576, 558 y del Opus 8, número 4. Del Credo 591, del Laudate Pueri 601, del Gloria 639 y del Magnificat 610. Los recitativos hay que componerlos ex novo, imitando el estilo vivaldiano para la prosa en español y adoptando giros pentáfonos para la prosa en lenguas indígenas. La mayor parte del material operístico está inédito y es preciso acudir a la Fundación Giorgio Cini de Venecia o a la Biblioteca de la Universidad de Turín para consultarlo. Enriquecimiento de la orquestación original. Después de analizar en colaboración con mis distinguidos colegas aquí presentes las propiedades sonoras de los instrumentos musicales prehispánicos, decidí adoptar el huehuetl, sonajas, diversos caracoles con distinta afinación, flautas de barro, habrá que construirlas algunas, flautas de la muerte, lloroncitos y un silbato a forma de garra de águila para yuxtaponerlo con la orquestación vivaldiana. Edición de la partitura. Es la consumación tangible de todo el trabajo, en donde quedará asentada una notación específica para los instrumentos prehispánicos, junto a los instrumentos de la orquestación de Vivaldi y los textos en las diversas lenguas conforme su ordenamiento con las notas musicales. Actualización de la puesta en escena. Se pretende hacer uso de una pantalla en donde se empleará la animación por computadora para ambientar mejor la escenografía. Con este recurso tecnológico se puede quitar el acartonamiento que el público del siglo XXI demanda, dada su larga afiliación con el cine y la televisión. Cortometraje del proceso creativo. Gracias a la generosa mediación del doctor Miguel León Portilla, TV UNAM está realizando un cortometraje que registra todos los estadios de la creación de esta nueva ópera, que desembocará, naturalmente, en el estreno mundial contemporáneo. Desde entrevistas con los involucrados y, si el presupuesto lo consiente, hasta tomas de las locaciones por donde transitó Vivaldi. Pienses en el Museo de Viena,
donde se exhibe el penacho que se presume perteneció a Moctezuma Xocoyotzin, que independientemente de su discutida legitimidad, es el símbolo de la grandeza del México antiguo. Estreno y réplicas. Existe ya un supuesto compromiso interinstitucional para llevar a cabo el estreno y sus réplicas en la Ciudad de México en el otoño del 2007, pero no hay nada firmado todavía y las fechas siguen suspendidas en un limbo. En suma, la propuesta de realizar una versión mexicana de la ópera Moctezuma tiene una plena justificación histórica, ya que todos los compositores del barroco reutilizaban su propio material sonoro y copiaban a voluntad material de terceros. Vivaldi llegó a utilizar textos distintos para una misma aria y arias distintas para un mismo texto. Lo mismo vale para la instrumentación y el empleo de las lenguas indígenas. Se encontró en Praga una ópera de Vivaldi en checo. Lo importante era, y sigue siendo, satisfacer al público con un entretenimiento de la mejor calidad que llenara sus expectativas. Sobreentiéndase que para los venecianos del siglo XVIII, la Nueva España era un lugar demasiado remoto, asiento del demonio y de indígenas desalmados que habían sido sometidos por otros barbajanes, practicantes de crueldades infinitas. Hoy el mundo sabe más de nuestro pasado, pero no aún lo suficiente. Creo que además tenemos que empezar por nosotros mismos. Por favor, quiero presentarles a mis colegas, son músicos distinguidos, el maestro Alejandro Reyes, que es percusionista de la Orquesta Sinfónica Nacional, y jóvenes estudiantes del Conservatorio Nacional de Música que están enfocando su quehacer musical hacia la reconstrucción del paisaje sonoro prehispánico. Entonces trabajan con todos los instrumentos que ustedes van a oír. Adelante. Les vamos a hacer uso de la tecnología con una pista sonora. Era imposible traer aquí a la orquesta, pero la pista y ellos se van a yuxtaponer. Vamos a comenzar con lo que sería un movimiento de la Sinfonía de Apertura. Tiene una duración de 2 minutos y medio, que en su momento las sinfonías de apertura tenían la función de callar a la gente, para jalar la atención y que la gente pudiera más o menos dejar ahí su cotilleo, que nunca cedía, siempre estaba presente el cotilleo, los perros que aullaban, los niños que jugaban y los músicos pues ahí perdidos en el estruendo. Entonces es el primer movimiento de la sinfonía, lo tomé de un concierto para muchos instrumentos. Es el concierto en sol menor como bien lo saben, es una de las tonalidades más dramáticas, y en la sinfonía ya se tiene que preanunciar lo que va a venir. Entonces, si están ustedes listos.
no sé si tengan objeción, o escuchamos algo más, como ustedes nos... Sí, otro poco más, sí. Entonces, bueno. Tenemos que hacer un cambio. Claro. La sinfonía está en 3 movimientos, después abre la escena y se va a ver el Tecpan de Moctezuma, desierto en penumbras, y entonces que extraje de la introducción al Gloria, RB 639, que lo titulé Coro de los Presagios. Entonces van a estar ahí, dice, la letra original dice Et in terra pax, vamos a decir, atl tlachinoli, y bueno, aquí va a ser teatro, por supuesto, entonces van a estar los instrumentos. Manuel Serna, que es el que comanda el grupo, ha ideado una serie, bueno, vamos a jugar con estos instrumentos, por supuesto no es del siglo XVIII, luego hay una máquina para hacer truenos, pero el teatro lo permite, y bueno, los violines naturalmente tampoco son del siglo XVIII, entonces es válido. Y va a haber una pantalla donde se vean el cielo, que los cometas, los templos que arden, y un coro, por supuesto, que será el coro del pueblo. Hay un instrumento que vale la pena enseñárselos porque es un prodigio de ingeniería. Es un lloroncito. Un lloroncito. Y bueno, lo que tiene precisamente es tiene la carita de un niño en la parte de enfrente con unas aberturas, no sé si lo pueden ver. Y se le pone agüita y tiene un hoyito que sube aquí a la parte de arriba. Entonces empuja obviamente el agua al aire y sale el sonido como si estuviera llorando. Y al mismo tiempo llora porque tiene unos hoyitos. Pueden ver la carita. Señorancito. ¿Cómo se llama?
Bueno, prepararon la marcha del encuentro que dura 1 minuto y medio. Y eso, bueno, ahí el coro va a estar dividido. Una parte son los españoles que dicen, los españoles dicen, en verdad han llegado ustedes. Y los náhuatl responden, Neltica nican amohuicaque. Hace mucho que, después responden los españoles, perdón, dicen primero los náhuatl, en verdad han llegado ustedes. Después responden los españoles, hace mucho queríamos verlo. Responden los náhuatl, tamechhuelita in amichtzinco. Después responden, no teman que muchos los amamos. Y al final los náhuatl dicen, amotetzinco huel ca intoyolo. Deberíamos hablar náhuatl. Pero esa es la propuesta. Entonces dura 1 minuto y medio, nadie va a hablar, se va a ver a Cortés que se acerca, en fin. Venga.
Se valen comentarios. A ver, Patrick. ¿puedo empezar? Muy bien, yo creo que después de esta exposición magistral, ¿no?, de lo que va a ser el proyecto, con todos los detalles, ¿no?, y de esta muestra musical, de esta ópera, la parte que van a integrar a la ópera de Vivaldi, yo creo que sí hay muchos comentarios y todos pues muy positivos. Me parece que hay la vertiente histórica, ¿no? Vamos a recordar con esta perspectiva del historiador, ¿no?, que a finales del siglo XVII, digamos, el mundo europeo tenía un interés, ¿no?, sobre todo en la cultura mexicana, ¿no?, y la obra de Vivaldi es un testimonio. Ahora bien, es una perspectiva casi un monólogo, porque es una perspectiva muy etnocentrista y una estética, evidentemente, cánones estéticos que pertenecen al viejo mundo y a este periodo muy específico de su historia, ¿no? Ahora, lo bueno es que con ese proyecto va a haber, digamos, una adaptación de una obra pretérita, una obra del siglo XVII, finales del siglo XVII o principios del XVIII, que, digamos, actualiza lo que puede haber sido, digamos, esta percepción. Y también yo creo que tenemos la réplica del indígena. Yo creo que fue la historia desde la conquista, que siempre todo ha sido un monólogo etnocentrista, a nivel artístico, a nivel de la pintura, por ejemplo, también. Yo creo que hay que recordarlo, ¿no?, las pinturas del siglo XVIII que pintan al indígena de América como bárbaro, como buen salvaje, pero en general es una perspectiva muy etnocentrista. Aquí van a integrar ustedes esta voz indígena, una réplica, ya va a haber, digamos, un diálogo, un área que es propiamente indígena a través de voces, pero no solamente de la palabra náhuatl y maya, también de estas voces indígenas, voces de pájaros también, porque el mundo americano, el mundo no era solamente humano, sino sabemos que el mundo para ellos, digamos, son las piedras, el aire, las aves y, claro, la voz del hombre, ¿no? Y yo creo que eso sí es muy importante. Por fin el indígena en una obra de este tipo va a tener algo que decir y que cantar, y también una voz musical extraordinaria, ¿eh? Yo creo que dentro lo vimos en este seminario. Yo creo que la música fue sumamente importante para la expresión del alma indígena, ¿no? Es evidente que la palabra lo era también, pero en muchos contextos, sobre todo de cuicaj, ¿no?, de contextos musicales, yo creo que la palabra se subordinaba a la música, en muchos contextos. Y lo vemos en todas las obras, bueno, que tenemos, obras escritas, transcritas en el siglo XVI por los españoles, pues vemos que la parte, digamos, de ritmos, de percusiones, de flautas, de todo ese elemento sonoro, ya sea musical o no, o de ruidos, ¿no?, es una parte sumamente importante de su expresividad. Y aquí yo creo que nos regocijamos, ¿no?, de poder tener una obra, digamos, que corresponda a nuestro tiempo, que venga, digamos, que nos hable de Vivaldi también, ¿no?, porque esa música que vemos, digamos, detrás de esta música indígena, pues es Vivaldi que vibró en un momento dado, hablando, pensando y componiendo una música, pensando en Moctezuma y en su gesta, ¿no?, cuando estaba enfrentando a Cortés y a los españoles, ¿eh? Y yo creo que es también dentro del movimiento indigenista, ¿no?, una etapa muy importante. Yo creo que esta obra que felizmente nos regocijamos también que hayas escogido el Seminario de Cultura Náhuatl, ¿no?, que fungió un poco como crisol académico para ti, ¿no?, y para forjar, digamos, esta nueva obra, pues que tengamos, digamos, que podamos gozar de esta música. Muchas gracias, Samuel Mañez. ¿Qué diría Vivaldi si se enterara de esto? Bueno, yo creo que Vivaldi buscó era un artífice del color sonoro, entonces todos los elementos, todos los instrumentos que tenía a la disposición los utilizaba, y con el violín, por ejemplo, bueno, trata de imitar a los pájaros, trata de imitar a los borrachos, está lleno siempre de connotaciones teatrales y de mundos sonoros. Entonces, yo creo, sin duda, que el hombre se transfirió, como Luis Cervantes con su Rufián dichoso, que comienza la novela, la comedia en Sevilla y el personaje muere en México. Yo creo que Vivaldi
en pensamiento se vino para acá, se imaginó, bueno, lo que se dijo también Cervantes, que hubiera podido hacer aquí, pues hubiera hecho yo creo que algo maravilloso, hermosísimo, y con más colorido, sin duda con más colorido. Yo creo que lo barroco también, ¿no?, de Vivaldi, también la música indígena y el pensamiento indígena es barroco, ¿no? Claro, Es decir, que en cierto momento, digamos, la envoltura, el cromatismo de los sonidos, digamos, es lo que digamos que vale, ¿no? Yo creo que en términos ontológicos, por ejemplo, yo siento que los indígenas no concebían como el español, ¿no?, que hubiese habido una especie de elemento anímico envuelto en un cuerpo y un atavío, ¿no? Yo creo que más bien la forma, como en la estética barroca, ¿no?, digamos, la forma es el todo, ¿no? Y entonces toda esta envoltura, esta riqueza en esta paleta de cromatismo sonoro, en este caso yo creo que Vivaldi hubiera estado muy contento de oírla, ¿no? La marcha parece una pirecua, pom, Sí. pom, pom, pom. Sí, ¿verdad? Atendiendo a la unidad música y danza, ¿en qué categoría quedaría esta última? La danza va a estar integrada, sobre todo en el tercer acto, se va a escenificar la fiesta de Toxcatl, y ahí va a estar la matanza, no hay manera de evitarlo, se tiene que ver de manera artística, por supuesto, y ahí es un concierto para muchos instrumentos en do mayor que tiene pom, 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 tiene esos tinatos rítmicos vivaldianos que nos remiten inmediatamente a lo que nosotros hemos reelaborado de la música prehispánica, lo que nosotros especulamos, cómo especulamos que pudo haber sido. Pero sí, la danza va a estar incluida ahí, por supuesto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bien, pues quiero destacar la valiosísima iniciativa de experimentar la reconstrucción de una obra de un compositor tan importante como Vivaldi, y sobre todo en el ámbito del siglo ya XXI, y explorando las posibilidades que puede proporcionar los instrumentos de origen mesoamericano, y nos coloca en una reflexión que hace el doctor Gonzalo Camacho de la Escuela Nacional de Música, cuando habla de existió una cosmoaudición, ¿no? Es decir, todo esto que vemos en los códices, en las pinturas que nos muestran gráficamente el trinar, el canto de los pájaros, entre otras cosas, es decir, cómo en el ámbito del fenómeno musical no está circunscrito solamente al fenómeno de la música pura, sino que la cosmoaudición incluye o comprende todo este universo sonoro que tiene que ver con el ámbito de lo natural, ¿no? Del agua, de los pájaros, de lo que vemos aquí, de los elementos, de los instrumentos musicales hechos a base de calabaza, por ejemplo, Los tabachines. o los tabachines, es decir, cuestiones naturales que tendrían que hacernos pensar en reflexionar en cómo podríamos, si es posible, redefinir el concepto de música en el ámbito mesoamericano. Es decir, hay una problemática de alcance del concepto en cuanto a que en Mesoamérica tendríamos que hablar de la música en términos más amplios, y esta experimentación, este camino que están realizando me parece fantástico, me parece excitante. Ya tenemos una probadita, ya queremos ver toda la obra puesta, y muchísimas felicidades. Bueno, obviamente pues yo también me sumo a estas felicitaciones, ya lo habíamos platicado, y yo creo que va a ser una experiencia muy rica, pero que todavía tiene muchísimos retos que superar. Supongo que todavía está en un momento, quizá ya no tan embrionario, pero sí habrá retos todavía que superar, y me quiero referir a uno, que es el de las lenguas. El de las lenguas con un sentido rítmico, porque van a tener un valor musical. Las lenguas de las que nos has hablado, el español, el italiano,
quizá puedan tener ritmos parecidos, fraseos parecidos, pero yo creo que es muy distinto ese fraseo al del náhuatl, y el náhuatl a su vez muy distinto al del maya. Entonces integrarlos en una sola, en un solo tempo, en una sola rítmica, creo que va a ser un reto bastante interesante que superar. Y lo digo por lo siguiente, porque por lo menos lo poco que conocemos de la música en tiempos prehispánicos, que se logró registrar, que se transcribió en el siglo XVI, muchas de estos cantos a los que se refirió Patrick incluyen siempre sonidos de otro carácter que no son léxico, ¿no? Onomatopeyas y otros sonidos que complementan los tiempos y que también no solo seguramente sirvieron para completar la rítmica, seguramente también dieron entonaciones a estas voces. Obviamente no lo conocemos ni lo vamos a poder conocer, pero a mí me gustaría que algún día se asumiera el reto de usar todo este grupo no léxico de sonidos, de vocificaciones en los cantos, ¿no? No sé si has pensado en ello y cómo poder abordarlo. Bueno, yo tenía mucho miedo de que la premisa no funcionara, la prosodia de las lenguas indígenas con el italiano, pero Vivaldi, básicamente las áreas son para lucimiento vocal, entonces el texto es relativamente pequeño y usa muchas notas para, o sea, hay mucho margen para irlas cuadrando. Entonces sí, hasta ahorita ya terminé 2 actos de ponerles letra y sí ha funcionado. Por supuesto, la audición de los madrelenguas náhuatl dirán si suena realmente como debe sonar, pero hasta ahorita sí se ha podido cuadrar con la partitura. Pero bueno, yo creo que además de esto se podrán incluir este conjunto de palabras que se tienen bien registradas, que no son léxicas, y que sí son muy precisas. Vamos, no creas que es tan arbitrario. Es un conjunto, yo creo que de una combinación de unos 20 sonidos, por lo menos los registrados, que quizás se puedan incorporar. Tendríamos que ¿no? Y que están consignados en los textos, sí, además, o sea, no es una cuestión inventada. Están consignadas en los textos, pero habrá que tomar el riesgo de darles un uso musical. Yo creo que le podemos proporcionar por lo menos una copia del trabajo que ya hemos casi terminado, ¿verdad, Librado? Sí. Con los cantares mexicanos. Como dice Salvador, este manuscrito, si bien claro no tiene un registro de la música, pero sí tiene la presencia de un montón de sílabas no léxicas, por ejemplo, oguaya, De hecho, han estudiado varias gentes, el padre Garibay, don Vicente T. Mendoza, Samuel Martí, Karl Novotny, y han registrado algunas combinaciones, más de 800 combinaciones de estas sílabas no léxicas. Hay un pequeño texto que se inserta entre 2 cantares y dice cómo se toca el huehuetl, y dice, y el teponaztli, va explicando dentro de lo posible, y finalmente dice, lo mejor está en ver a un músico experimentado, porque es muy difícil explicarlo, sí. Realmente fijarse en las manos. Yo creo que eso puede servir mucho, que ustedes se hundan en eso, ¿eh? Porque en la edición que estamos haciendo se registra todo absolutamente, y eso no ha sido todavía suficientemente explorado. Estoy seguro que, sí, claro, nosotros no podemos meternos en eso porque no es nuestro campo, digo, hacer una consideración musical. Pero los mismos cantares tienen una riqueza tremenda ya, ahora me refiero en la expresión, lo que decían de las aves. ¿Cuántas aves salen en los cantares? Y Salvador trató de hacer una especie de glosario, ¿no?, de las aves. Conservamos en la traducción nuestra el nombre de las aves, el zacuan, el quechol, el tlauquechol, en vez el coyoltototl, el chiuhtototl, en vez de meter términos científicos, o porque no pueden ser tampoco traducciones al español tan fáciles, dado que muchos de esos pájaros, esas aves, tienen diversas denominaciones en las diversas regiones. Las flores, otra vez, ese es un mundo multicolor, es un mundo también de una cosmoacústica pasmosa, ¿no? Entonces yo creo que todo eso, si se asoma un poco más al mundo de lo que hemos trabajado, que son 80 y tantos folios por los 2 lados, pero ya lo tenemos, ¿eh? Y con notas. Ha sido un trabajo
que como me decía mi esposa, si se tardan más, porque ya se han muerto de los que participaban, 4, si se tardan más no va a quedar ni uno vivo, entonces ya me está dando miedo a mí, ¿verdad? Pero yo espero que saldremos vivos. Y les vamos a poner a su disposición una copia. Yo creo que este año vamos a entregar ya el manuscrito, que abarca una cantidad de problemas tremendos. Llevamos 7 años trabajando en esto, pero pues no creo que sea en vano. Se necesitaría ser así benedictinos, que les den su escritorio, y luego, como decía también mi esposa, que estemos a la sopa boba. La sopa boba era la que había en los conventos, que no teníamos que sentarse y se la daban, ¿verdad? Y en cambio es que tenemos que trabajar, como dice Cristóbal del Castillo, ir a recoger las tortillas, y eso se le va el tiempo a uno en otras cosas, ¿no? Le vamos a poner todo eso a su alcance. Y de nuevo lo felicito mucho. Creo que esto puede sentar un principio nuevo de creatividad musical, Creo yo que sí, ¿no te parece? Sí, claro. Sí, porque nunca se ha hecho algo así, de acercar 2 universos musicales, estéticos, como lo están haciendo. Sí. Muy bien. Yo creo que puede ser interesantísimo. Quiero abundar un poco sobre lo que decía Salvador. Me parece que la observación fue muy atinada, porque todo este registro de vocaliz, ¿no? que es muy rico, digamos, en términos musicales, y sobre todo que a veces las interjecciones se integran dentro de la palabra. Por ejemplo, en el canto de Nezahualcóyotl, que dice Oni Quetzalcon, debería ser así, Oni ya Quetzalcon, le ponen un aya, no, Oni aya Quetzalcon, viene a poner mi tambor, ¿no? Entonces el aya se da el lujo de cortar, digamos, un sintagma gramatical, ¿no? Y colar adentro una interjección, lo que muestra, digamos, que predomina la música sobre el semantismo de la palabra, que la música tiene un semantismo fuertísimo. Claro. Entonces yo creo que lo pueden integrar, digamos, fundamental. ¿sí? Sí, Dentro de las palabras que tienen, pueden integrar, digamos, todo este fonetismo, ¿no? Y con el sustento histórico, claro. Yo creo que sí. Sí. Eso Y va a enriquecer mucho si se acercan a este manuscrito, que está aquí. Les agradecemos. Yo quería hacer un comentario también y felicitarte, Samuel, y hacer esta reflexión. El concepto religioso espiritual de los antiguos mexicanos es algo que también, incluso la música, tiene elementos. Y es un himno o algún pequeño cantar, algún fragmento, enriquecería terriblemente o tremendamente la riqueza sónica y musical, y sobre todo darle el sentido religioso espiritual que era consustancial a esta cultura. Por supuesto. Muchas gracias. De veras es un honor estar aquí con todos ustedes y en este templo del conocimiento. Muchas gracias. Bueno, pues muchas felicidades. Oye, ¿se vale pedir un encore? Encore. Y además el dramatismo, porque es, dentro de todo es un drama, ¿no? Lo que está afrontando Vivaldi, que es la conquista, la caída
Y yo creo que ese también, a lo mejor un poco de misticismo, quizás a lo mejor está un poco abrupto en los sonidos, ¿no? A lo mejor tendría que ser un poco más espaciado para que fuera más dramático y dejar esos sonidos suaves con más audición para que pudieran destacarse, porque a veces se pierde un poco, ¿eh? Sí, hay que amplificarlo, sí, sin duda, sí, sin duda. Sí. Muchas gracias. Sí. Samuel, yo recuerdo que en la historia tolteca chichimeca también aparecen unos cantos raros, un poco extraños en la manera en cómo se dicen, y en un proceso de Oaxaca, de San José Cajonos, se me parece, Cajonos, no recuerdo si es San José, pero San Pablo, algún lugar, Cajonos, hay en España, un investigador Tavares, de apellido Tavares, menciona una serie de palabras que tienen relación con la música. Sería muy interesante que también se buscara un poco más a fondo, porque son muy, o sea, si tú los quieres traducir, desde luego no hay forma de traducirlos, son muy extraños. El que recuerda un poco más es el de la historia tolteca chichimeca, pero sería interesante verlo también. ¿Qué tipo de palabras? No recuerdo cómo dice. Son anotaciones parecidas. No, de hecho son las mismas. Muy iguales, casi se puede decir. Que son las mismas. Que son las mismas que aparecen en cantares, aunque sea un manuscrito zapoteco, son las mismas que se decían en náhuatl o en zapoteco, por lo menos. Sí, son de Villalta. Sí, de Villalta, de un proceso de los dos personajes que después hicieron santos recientemente, o beatos por lo menos. Pero esos son de Cajones. Sí, San José Cajones. Patrick, ¿alguna vez dijiste que a la hora que estaban cantando había un cambio a nasales, que algunos personajes hablaban? Bueno, es lo que emití una hipótesis, analizando el canto de Nezahualcóyotl, Miguel, Nezahualcóyotl Iquic. Yo me parece haber observado, digamos, una diferencia en la claridad de las nasales, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si corresponde a una variante específica de dialectal o es algo intencional. En algunas de las vocales del canto hay una tilde, es decir, que se nasalizan. Y yo pienso haber encontrado de que había lo que podría haber sido un chamán que cantaba con voz clara, y cuando Nezahualcóyotl, que en este canto está en el inframundo, él contesta, me parece que están nasalizadas, casi, bueno, no todas, pero casi todas. Es decir, que hubiese habido con una voz del inframundo, ¿no? Nezahualcóyotl está en el Mictlán y lo dice el texto, ¿eh? Y hubiera estado, digamos, cantando el mismo chamán, si ese que es un chamán, con voz nasal, ¿no? Y con voz clara cuando él habla. Podría ser interesante. Si quieres te doy este artículo que publiqué en una revista del Estado de México. Gracias. Pues muy bien, señores. ¿Adquirieron sus boletos? Hay que pasar a la caja ahora. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Gracias a TV UNAM, que siempre nos apoyan.